Durante la época de la colonia, los lugares de esparcimiento religioso eran de suma importancia. Por esta razón, cada orden religiosa se enfocaba en tener un sitio donde poder realizar el culto, y no fue la excepción con los jesuitas. En la esquina norte de la Plaza de Fundadores encontramos la Capilla de Loreto, catalogada como Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se originó en conjunto con el ahora edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Templo de la Compañía o el Sagrario. Esta capilla fue la mejor en su tipo de las que tuvo la Compañía de Jesús en la Nueva España. Vamos a descubrir lo magnífico de la capilla de Nuestra Señora de Loreto en San Luis Potosí. En el centro histórico potosino, aledaña al Templo de la Compañía, podemos observar una capilla consagrada a la Virgen de Loreto. Recinto religioso construido por los jesuitas después de su llegada alrededor del año 1700, con el diseño del popular estilo barroco de la época. Lo primero que debemos de considerar es que la Capilla de Loreto se trata de un espacio accesorio y eso la hace única para todos los conjuntos arquitectónicos jesuitas que tenemos en Nueva España. Y la hace única por una razón muy particular. Es la única capilla que tiene prácticamente las proporciones de otra iglesia, como ustedes pueden ver en la Plaza de Fundadores. Si ustedes se ubican en la plancha de la Plaza de Fundadores, verán lo que actualmente es el edificio de rectoría y lo que es la iglesia de la Compañía y enseguida la fachada de la Capilla de Loreto. Es muy interesante considerar que la Capilla de Loreto en realidad tiene una función subsidiaria de la iglesia de la Compañía. Esto es, que la Capilla de Loreto está directamente vinculada a la iglesia de la Compañía. Los jesuitas son la cuarta orden religiosa en llegar a tierras potosinas, y al igual que las órdenes religiosas que se antepusieron, construyó un conjunto arquitectónico compuesto por el Colegio Jesuita y 2 iglesias. Necesitamos remontarnos hasta 1623, que es cuando llegan los jesuitas a San Luis Potosí. Habían tenido intención de llegar al pueblo, al recién fundado pueblo de San Luis Potosí, que fue fundado en 1592 por la riqueza de las minas, ¿no? Y la intención pues era formar parte de todo este conjunto de gentes que llegaban en avanzada pues al llamado de la minería. Los jesuitas no pudieron entrar pronto en aquel pueblo por diversas razones. Pero es hasta 1623, gracias a que hay una sucesión testamentaria de don Juan de Zavala, un rico minero que había en San Luis Potosí, que logran los jesuitas hacerse con el dinero suficiente, pero también con el permiso del obispado, para fundar un colegio en San Luis Potosí. En 1624 se formaliza esa fundación y empezamos a tener ya la construcción de la iglesia de la Compañía y también del colegio de la Compañía de Jesús. Poco a poco este colegio se fue consolidando, sobre todo porque estaba brindando educación a la gente de San Luis Potosí. La iglesia de la Compañía estaba de alguna forma pues atada a la cofradía de la Santa Veracruz, con lo cual los jesuitas no eran enteramente libres de su iglesia. Tenían que estar atados a lo que la cofradía dispusiera porque, bueno, pues tenían prerrogativas dentro del propio conjunto de la iglesia y también parte del colegio. En este lugar se encontraba la Orden Franciscana y la Ermita de la Veracruz. Pero el terreno fue donado a los jesuitas y la Ermita de la Veracruz se demolió, para dar paso a la construcción del colegio y de un recinto arquitectónico religioso más amplio. Los jesuitas tienen una serie de problemas con la cofradía de la Santa Veracruz, precisamente porque no tienen una entera libertad. Cuando les donan los terrenos para fundar colegio e iglesia, una de las disposiciones fue que la cofradía
tuviera lugar en la iglesia de la compañía. Entonces esto va a llevar a una serie de problemas, una serie de encuentros poco amistosos entre la cofradía y los jesuitas que se van a dar desde 1624 a más o menos 1742, que es cuando el obispado decide separar la cofradía de la iglesia de la Santa Veracruz. El Templo del Sagrario, mejor conocido como Templo de la Compañía, pertenecía a la cofradía de la Santa Veracruz, por lo cual la construcción se realizó con características distintas a la de los jesuitas. La orden religiosa tenía en mente poder realizar un espacio que los representara. ¿Y por qué fundar una capilla de Loreto? Porque es una devoción muy importante para los jesuitas a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, porque la capilla de Loreto está asociada directamente con la Santa Casa de Nazaret. Y la Casa de Nazaret no es otra más que la casa donde nace la Virgen y donde nace Jesús. Esto está relacionado con el ejemplo de una buena familia. La familia modelo del catolicismo no es otra más que la familia de Jesús. Por eso los jesuitas cuidan mucho estas devociones marianas que están trayendo un ejemplo a la gente de cómo debe de comportarse los abuelos, los padres, las madres y por supuesto los hijos. Las primeras capillas en otras poblaciones fueron dirigidas por Juan María de Salvatierra. La capilla de Loreto, ubicada en un territorio potosino, se edificó por el presbítero novohispano Francisco González. Este recinto religioso muestra una gran variedad de detalles y ornamentación. Pero las capillas de Loreto están asociadas directamente a una iglesia titular. El ejemplo más importante lo encontramos en Tepozotlán, en el Estado de México, donde se puede ver una capilla de Loreto directamente vinculada a la nave de la iglesia de la compañía. Bien, los jesuitas no tienen el espacio suficiente para generar una capilla que además contuviera la réplica exacta y a escala real de la casa de la Virgen. Imagínense ustedes que adentro de la capilla estuvo una casita que estaba recordando la casa de la Virgen en Nazaret. Y llega un momento en que dicen, si la iglesia no es enteramente nuestra, la capilla sí va a ser nuestra del todo. Y entonces vamos a aprovechar la oportunidad de que estamos construyendo una nueva capilla para darle además una fachada a la calle de forma tal que sea enteramente nuestra esa edificación y solo los jesuitas y la gente del pueblo puedan pasar por ahí. Entonces eso explica que nosotros tengamos dos fachadas como las que encontramos aquí. Ningún otro conjunto jesuita en Nueva España tiene esta disposición. La arquitectura jesuita, al igual que los otros grupos religiosos, se basa en la forma que interpretan los evangelios, desde la perspectiva de la espiritualidad. La iconografía de la capilla de Loreto está compuesta por elementos peculiares y claves para su interpretación. Con la iconografía de la portada de la capilla de Loreto. La capilla de Loreto tiene una peculiaridad. Está concebida como si fuera un árbol de Jesé, es decir, el árbol que habla de la genealogía de Cristo. Lo primero que nosotros notamos a los pies de esta capilla, en los basamentos de las columnas, son dos escudos. A la derecha del espectador, nosotros vemos el monograma de Santa Ana y a la izquierda, el de San Joaquín. Esto es muy interesante porque Santa Ana y San Joaquín son los padres de la Virgen. Ahí está el fundamento del nacimiento de la Virgen María. Por eso está en las bases de esta capilla. Si se fijan, además los monogramas vienen acompañados de unos escudos. Y esto quiere decir que además, junto con la corona que lo remata, estamos hablando de la realeza de la sangre de la Virgen María. Siguiendo ese sentido,
nos vamos a encontrar que de ellos dos surgen estas dos columnas salomónicas. Y aquí hay una clave importante para comprender la fachada de la capilla de Loreto. Está basada en un grabado que se trabajó en el libro que habla del Templo de Salomón, escrito por dos jesuitas muy importantes a finales del siglo XVI. El Templo de Salomón es la reconstrucción de la arquitectura divina con los planes dados por Dios para que se construya la idea de la Jerusalén celeste en la tierra, es decir, la Jerusalén terrena. Entonces el Templo de Salomón va a ser el epítome, el punto máximo de la arquitectura divina. Y este es el concepto que viene a reflejarse en la capilla de Loreto. Por eso tenemos dos columnas salomónicas recordándonos el Templo de Salomón, que además, si se fijan ustedes, hay racimos de uvas que caen en cada una de las vueltas de esta columna. Eso está hablándonos de la sangre de Cristo. El recinto religioso es uno de los mejores ejemplos del barroco salomónico. Recibe ese nombre por la creencia de la época en que así fueron las columnas del Templo de Salomón. Otro detalle interesante que debe de considerarse está en el interior de los arcos. Si ustedes se dan cuenta, hay una serie de aves en cada uno de los lados. Para el siglo XVIII, la idea de María es la idea de la nueva Eva. Y si ustedes leen al revés ave, se lee como Eva. María es la nueva Eva. Por eso encontramos aves que están jugando en espejo. Si se fijan, una de las aves en el costado izquierdo voltea precisamente a la izquierda y en el costado derecho hace lo propio. Enseguida vemos unas cigüeñas que están saludando, porque la salutación a la Virgen María que va a hacer el arcángel San Gabriel va a ser Ave María, llena eres de gracia. Entonces está saludando a María, que es la entrada de esta capilla de Loreto, y lo terminamos de confirmar si nosotros vemos la leyenda que se encuentra en el arco de la capilla, que dice Dei pare domus ubi verbum caro factum est, que quiere decir, esta es la casa de la Madre de Dios, donde el verbo se hizo carne, haciendo referencia justamente a que entrando en la capilla encontraríamos una réplica de la Santa Casa de Nazaret, la casa de María, donde el verbo se hizo carne. La Virgen de Loreto es una advocación mariana que nos cuenta de la Santa Casa de Nazaret, donde de acuerdo a la tradición católica, la Virgen María recibió la Anunciación. El monumento potosino dedicado a esta Virgen tiene elementos únicos propios de la capilla. Si seguimos las columnas encontraremos un par de capiteles. Son capiteles zoomórficos y esto también es único para el caso de San Luis Potosí. En el capitel de la izquierda encontramos un león con alas, mientras que en el capitel de la derecha encontramos a un becerro o un toro con alas. Encima, sobre el friso, encontraremos un águila y enseguida un hombre con alas. Esto está remitiéndonos a los 4 evangelios. El capitel de la izquierda, el de león, nos está recordando a Marcos. El capitel de la derecha nos recuerda a San Lucas. Enseguida, el hombre alado nos recuerda a Mateo y el águila nos recuerda a San Juan. Esto es, que sobre las bases de Cristo que está representado en las columnas, nosotros vamos a encontrar los evangelios. Y los evangelios pues van a estar dejando constancia de la palabra de Dios. Cuando se originó la capilla de Loreto en San Luis Potosí, en el interior se encontraba una casa, la cual representaba el hogar de la Virgen María. Esta muestra aún la podemos ver en el interior de la capilla de Loreto en Tepotzotlán, Estado de México. El segundo cuerpo es muy interesante también en la capilla de Loreto. Si ustedes ven al centro de la portada, se encuentra el monograma mariano, el monograma de María, que es el más importante.
Pero esta fachada, el cornizamiento se rompe, es decir, se abre. Y ven ustedes cómo va bajando un nicho que viene con la Virgen de Loreto, en lo que representa al mismo tiempo una casita. La casita baja, se abre el cornizamiento para darle entrada y que esa casita entre a la Capilla de Loreto. Porque la idea, a final de cuentas, de la Capilla de Loreto y de la Casa de Loreto es que esta vuela por los aires sobre ángeles que la van a depositar en aquellos lugares a donde llegue. Entonces nosotros estamos viendo la llegada de la Virgen de Loreto, el nacimiento de la Virgen y cómo converge todo en el nombre sagrado de María. María, que le va a dar también razón de ser al Salvador que nace de ella y que está todo en las escrituras que están representadas por el conjunto de evangelistas que aparecen en la iconografía de esta capilla. Las características de la fachada de la Capilla de Loreto y la fachada del Templo de la Compañía son muy distintas y hermosas, ya que cada una posee simbología ejemplar en relación a lo que profesaba cada espacio. Cuando se originó la Capilla de Loreto en San Luis Potosí, en el interior se encontraba una casa, la cual representaba el hogar de la Virgen María. Esta muestra aún la podemos ver en el interior de la Capilla de Loreto en Tepotzotlán, Estado de México. Uno de los aspectos más importantes que tenía esta capilla, como ya fue comentado, era la reproducción facsimilar de la Santa Casa de Loreto. Si ustedes observan en la pintura que se encuentra en el retablo a mis espaldas, ven justamente esa idea de que la capilla, la casita, es llevada por ángeles que están volando, surcando los cielos y llevan la casa y encima de la casa a la Virgen con el niño. Esta es la idea de fondo que subyace en la Santa Casa de Loreto. Y la Santa Casa de Loreto, como también se puede ver en la portada, está representada al interior de esta capilla. Una Santa Casa que desapareció con los años. Desapareció en el siglo XIX, cuando ya no era del gusto de la época tener lo que en su momento se llamó un jacal. Y es que era una casa de ladrillo con tejado a dos aguas que se encontraba justo aquí, donde nos encontramos nosotros parados. Era una capilla que contenía una Santa Casa, es decir, la Jerusalén terrestre. Era un juego simbólico muy complejo que servía para que la gente tuviera el modelo ideal de familia. Los abuelos perfectos, que eran San Joaquín y Santa Ana, los padres perfectos, que eran San José y la Virgen María, y por supuesto el Hijo perfecto, que era Jesús. Una idea compleja, una idea al mismo tiempo de familia llevada al extremo de lo que debe de ser. Y esa idea es la que los jesuitas trataron de depositar en una sociedad potosina del siglo XVIII cuando se empieza a construir esta capilla, más o menos hacia el año de 1712. La Capilla de Loreto en San Luis Potosí fue considerada la más hermosa, amplia y elegante, construida por los jesuitas en toda la Nueva España, pero a lo largo de la historia ha sufrido diversas modificaciones y algunos elementos fueron cambiados. Como podrán ver, a lo largo de la nave hay una serie de monogramas. En los arcos laterales van a encontrar los monogramas de la letanía lauretana, es decir, la letanía de la Virgen, lo que dará también cuenta de aquellas letanías del rosario que conocemos comúnmente. Y así encontraremos que se encuentra el pozo, la fuente, la rosa, el lirio, el cedro, la palma, el sol y la luna, todos representados a lo largo de esta capilla. Y también en los arcos que van formando la nave, la bóveda de la nave, vamos a encontrar los monogramas de los 5 señores.
a Jesús, a María, a San José, a Santa Ana y a San Joaquín. Otra vez, la idea que engloba el concepto de la familia perfecta. Hoy en día ya no tenemos la casita, ya no podemos nosotros más que imaginar cómo pudo haber sido esa construcción que estaba dentro de otra construcción, una casa dentro de otra casa. Y eso hace únicas a las capillas de Loreto. Como propiedad que podemos observar en alguno de los templos que se construyeron en la Nueva España, en la capilla también se aprecia el altar central creado por un retablo de madera labrada sobre dorada, y en el centro se encuentra una pintura de Nuestra Señora de Loreto. Históricamente también tenemos dos momentos precisos en el interior de esta capilla. Por un lado tenemos un retablo de madera sobre dorada que, debemos de decir, no es el que originalmente se encontraba en la capilla de Loreto. Este retablo fue traído de la iglesia contigua de la Compañía de Jesús. El retablo original, por supuesto, tenía a la Virgen de Loreto de bulto, es decir, la escultura de ella, y daba paso también al camarín, que era donde se vestía y se cambiaba a la Virgen de Loreto con sus joyas. Este retablo, sin lugar a dudas, a pesar de que no es el original, es una de las joyas barrocas que tenemos en San Luis Potosí, pues se trata de los pocos ejemplos de retablos de madera sobre dorada que se conservan casi íntegramente. Es un retablo salomónico, lo cual nos habla que posiblemente es de esos retablos que se elaboraron hacia finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pero también hay otros elementos importantes de la decoración interior en esta capilla. Los encontramos en la pintura mural. Esta pintura forma parte de aquella reformulación que bajo el obispado del señor Montes de Oca se hace no solamente en la capilla de Loreto, sino en la Compañía de Jesús cuando ésta es elevada a sagrario metropolitano. En ese momento Montes de Oca manda que se limpie de toda aquella hojarasca, de toda aquella decoración que le parecía excesiva y que venía de los siglos precedentes. Cuando esto sucede, se limpia, se rasura la compañía. Afortunadamente la capilla de Loreto se salva de la destrucción de su mensaje iconográfico y nos quedamos con una portada casi intacta. Y nos quedamos con una pintura que el propio Montes de Oca va a repetir en otras iglesias y en otros espacios religiosos de la ciudad de San Luis Potosí. Lo mismo encontraremos en las bóvedas de esta capilla. Es pintura ya del siglo XIX. Perteneciente al conjunto arquitectónico de la orden religiosa de los jesuitas, frente a la Plaza de los Fundadores podemos encontrar, representada por una emblemática fachada de cantera, la capilla de Nuestra Señora de Loreto, con más de 300 años de construcción, que hoy forma parte de las herencias coloniales del estado de San Luis Potosí.